Nos podemos jalar un poquito para acá, por si llega alguien al final, para que no se vean espacios tan... para que no se vean. Ajá, sí. ¿Listo? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí en la quinta sesión de nuestro seminario denominado Problemas Sociales Emergentes en el siglo XXI del Cuerpo Académico de Estudios Sociales en nivel consolidado. El objetivo de este seminario es justamente reflexionar sobre los problemas que se han vivido en estos 25 años que llevamos del siglo XXI y dar cuenta cuáles son esas implicaciones que nosotros tendríamos que estar viendo desde el campo de las ciencias sociales. El día de hoy tendremos una temática basada en la salud. Acuérdense que nosotros acabamos de vivir una experiencia bastante fuerte que fue la pandemia por COVID-19 o SARS-CoV-2, donde justamente quienes sufrimos todas estas dimensiones, ¿no?, de la salud, pues fuimos las personas. Y aquí se vino aparejada una serie de situaciones que, como ahorita acabamos de ver en la puesta de nuestro altar, decíamos que algunos no permitimos despedirnos de nuestros seres queridos. ¿Eso qué implicación trae? Trae implicaciones también emocionales, ¿no? Algunos no los pudimos ver, algunos no pudimos, bueno, una serie de situaciones y conmoción social que se vivió a la luz de la salud. Y hoy en día no solamente tenemos el COVID-19, sino tenemos toda una serie de efectos que no hemos dado cuenta de esta dimensión. Y esto es una afectación social. Hay unas cuestiones importantes que nosotros dentro del Instituto de Investigaciones Sociológicas nos hemos puesto la meta de reflexionar desde diferentes miradas lo que está aconteciendo en nuestra sociedad y cómo lo están viviendo las niñeces, las adolescencias, las juventudes, las personas adultas y sobre todo nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esos retos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una dimensión social, estamos hablando de la situación que viven las personas. Por eso yo quiero agradecer mucho este día al doctor David Merlín del Hospital Aurelio Valdivieso, quien nos viene a impartir su conferencia. Ya ahorita nuestra moderadora nos va a ayudar y yo pues sigo agradeciendo como parte de ser líder de este cuerpo académico de estudios sociales en que sigan interesados en seguir colaborando con nosotros y participando y reflexionando a la luz de estos temas emergentes del siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Gracias doctora, gracias doctor y buenas tardes a todos los presentes, tanto a los que nos acompañan aquí en este patio como a los que están de forma virtual también. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con la quinta sesión, como bien dijo ya la doctora, ya dio la bienvenida, que se titula La salud y su largo aliento, nuevas enfermedades, comercialización de la salud, acceso a la salud, pandemias y el negocio farmacéutico. Bueno, me voy a permitir a leer una semblanza del doctor, que es médico cirujano, maestro en salud pública, adscrito al servicio de epidemiología. Actualmente trabaja en el Hospital Aurelio Valdivieso como coordinador de enfermedades transmisibles y no transmisibles del Departamento de Epidemiología Hospitalaria. Realiza actividades de vigilancia epidemiológica, implementa programas de prevención y control para enfermedades infecciosas y crónicas, atiende brotes epidémicos y coordina campañas de salud pública, incluyendo la vacunación para proteger la salud de la población en general, y también coordina campañas de salud, entre otras actividades. Bueno, en este momento vamos a dar paso a la ponencia. Les recuerdo a los que nos acompañan que hay un link de registro y un link al final que también se subirá a la plataforma de Facebook para retroalimentar la temática que hoy vamos a revisar. Muchas gracias. Ponente, por favor. Buenas tardes a todos, mucho gusto.
invitación, agradeciendo para tocar estos temas que en realidad básicamente se trata de salud pública, ¿no? Muchos de los temas que vamos a tratar referente a salud pública y todo pues todo después de una pandemia que pues, nos dejó muchas observaciones, muchas experiencias y pues lo vamos a tratar, como ya me presentaron. David Arturo Belén Carrera, médico general, actualmente maestro en salud pública, laboro en el Hospital Aurelio Valdivieso en el servicio de epidemiología, ¿no? Coordinando enfermedades contagiosas y no contagiosas, o sea, se le dice transmisibles y no transmisibles, y como coordinador de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria del Hospital Aurelio Valdivieso. Para empezar el tema, me gustaría tocar el tema de nuevas enfermedades. Como todos sabemos, actualmente pues, están apareciendo enfermedades nuevas. El último conocido, pues, y el que nos tocó vivirlo, SARS-CoV-2, pero no solamente eso. Hay enfermedades que probablemente no habíamos escuchado, por ejemplo, en su momento Zika o chikungunya, que no son enfermedades nuevas, son enfermedades que ya habían existido, ya habían tenido su presencia con incidencias de casos, y de repente hay un silencio epidemiológico, pasan años y vuelven otra vez a aparecer. ¿Qué vamos a ver en estos próximos años? Pues un repunte de muchos casos que en su momento fueron notificados y empiezan a aparecer, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud empieza a mandar boletines epidemiológicos, que quiere decir que nos avisan cuando hay un repunte de casos, y quiere decir que la población o el sector salud se pongan a trabajar para implementar acciones, si no, se salen de las manos como pasó con el SARS-CoV-2. Entonces, para definir estas enfermedades, la Organización Mundial de la Salud define a dos tipos de enfermedades, ¿no? Aquellas que son enfermedades emergentes, es decir, infecciones que aparecen de la nada, como un ejemplo, SARS-CoV-2, o sea, no había existencia de este tipo y aparecen, ¿no? Y que lo que provocan es un brote, epidemia y al final una pandemia que es global. Pero lo que más frecuente o es lo más común son las enfermedades reemergentes, es decir, son enfermedades que ya habían aparecido en un momento, hay un silencio epidemiológico y vuelven a reaparecer. Tenemos, por ejemplo, como ilustrativo, pues el virus de Zika, el virus de chikungunya. Actualmente empieza a haber todos estos transmitidos por enfermedades de artrópodos, por moscos. Y entonces la mayoría de nuestras enfermedades pues son reemergentes, casi todos, ¿no? Son muy pocos los que lleguen a ser emergentes, y al ratito les menciono cuáles son las que consideramos como realmente emergentes. Pero para que aparezcan estas enfermedades, pues hay una dinámica, ¿no? O sea, ¿por qué motivo llegan a aparecer? Eso se le llama dinámica de aparición de las enfermedades. Y ahorita, en primer lugar, pone el cambio climático, ¿no? Actualmente estamos viendo, por ejemplo, enfermedades de dengue en el Estado de México, Distrito Federal, cuando la altura es más alta, es más frío, ya se está adaptando el mosco. ¿A qué se debe? Al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, aquí en la sierra, no es poco común ver casos de dengue, pero ya los empezamos a ver, a lo mejor aislados, pero los empezamos a ver. ¿Qué se debe? Cambio climático. ¿Qué nos está llevando al cambio climático? Y es una alerta que en los próximos años se empiezan a derretir los suelos, permafrost. Estos permafrost pues tienen las huellas, en una forma de decirlos, o tiene la calca, o ahí está, en una forma latente, bacterias y virus. Y empiezan a haber reportes que gracias al rendimiento de los suelos están reemergiendo, están apareciendo estos. Por ejemplo, en agosto de 2016, en Siberia, se reporta un caso de una defunción de un niño de 12 años y 20 personas infectadas, hospitalizadas por antrax. Cuando se hace la notificación, la gente sale a investigar, como todo, por eso de ahí sirve la vigilancia epidemiológica, y descubren descongelado un reno, y que en su pelaje, al hacer los estudios, pues descubren que
tenía infección de anthrax, y explorando alrededor, pues descubren que al descongelarse completamente, pues contaminó suelo, agua, y detectan 200 casos de renos infectados por anthrax. Bien lo dice un biólogo, Jan Mitchell, que este permafrost está siendo como un reservorio, pues es frío, no contiene oxígeno y es oscuro. ¿Y qué es lo que está pasando? Este descongelamiento pues va a empezar a liberar algunas bacterias o virus que tenemos reseñas históricas, en el cual menciona cómo fue que a lo mejor ciertos imperios no se sabe qué pasó, desaparece, y puede ser por eso, ¿no? Por ejemplo, está el ejército de Napoleón. Dicen que cuando pierde Napoleón en Rusia, se debió a una infección, muy probablemente fue a rickettsiosis. Y ahorita empieza, como esto se está viendo el descongelamiento, ¿qué es lo que están encontrando? Que al estudiar a estos cuerpos, pues están encontrando esas enfermedades. Científicos han descubierto ARN de virus de gripe española que fue en 1918, que fue de un brote que tuvo más de 55 millones de defunciones, más defunciones que de la Segunda Guerra Mundial, y estos los han encontrado en cadáveres. Por eso hay una teoría, y no está fuera de lo imaginado, que muy probablemente puede ser que se detecte después viruela o peste bubónica, porque pues es como pues una calca, ¿no? Que está impregnada, y prácticamente se está acelerando mucho el descongelamiento en los polos. Por ejemplo, se ha detectado virus gigantes del siglo XIX y XX, perdón, 18 y 19, reportados en Siberia. Entonces, y hay reportes en los cuales están estudiando alrededor de los polos la presencia de estos agentes. ¿Qué otra dinámica incluye en la aparición de nuevas enfermedades? La perturbación de sistemas naturales. Esta necesidad del hombre de extenderse más. La mayoría de las enfermedades no son ópticas, casi todas, ¿no? Si por ejemplo el SARS-CoV-2, ¿a quién le dedica la aparición? Pues ahí puede ser el murciélago. Hay varias teorías. Por ejemplo, las influencias, la mayoría son aviar, viene de las aves. Entonces la mayoría de las enfermedades son zoonóticas. ¿Qué es lo que está pasando? El hombre, al tratar de expandirse más, pues está invadiendo zonas selváticas, zonas de bosque, en el cual hay enfermedades que son de animales, o sea, mosco animal o animal entre animal. ¿Y qué está pasando? Pues ahí existe un contacto más estrecho del animal con el hombre. De por sí, el hombre busca estar acompañado siempre por un animal, así dice la historia, siempre está acompañado de un perro, de un gato, pero hay gente que ya empieza a tener cuyos, que es lo más común. Hay zonas que ya tienen tigres, zorros. Prácticamente estamos sacando al animal de su hábitat y estamos relacionando, y ellos también nos pueden traer enfermedades. Entonces, esta expansión que tenemos pues está provocando esto, ¿no? Por ejemplo, los casos de Zika, de chikungunya, de dengue, muy probablemente se debió a esto, ¿no? A esta invasión. Expansión geográfica, muy relacionado. Por ejemplo, aquí les pongo lo que pasó con Zika. Había unos investigadores que estaban estudiando la fiebre amarilla, se meten a Uganda, en la selva de Zika, y detectan en monos, en primates, la presencia de un virus. Cuando lo investigan, pues es Zika. Y dentro de ese grupo, pues se enferman y empiezan un contagio. La mayoría de nuestras enfermedades pues, son relacionadas a la zoonosis. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos viendo en la dinámica, pues que este nuevo ser, o este zoonosis, o este mosco, que son transmitores de enfermedades, pues se está adaptando cada día más. El crecimiento global y la expansión humana, por ejemplo, cuando pasa lo de China, de SARS-CoV-2,
Es un país que ya se conoce que es el que tiene mayor número de habitantes, por lo tanto, en menos de un mes y medio, de 291 casos que reportaba, ya se reportaban 17,000 pasados del mes, ¿no? ¿A qué se debe? También en esa temporada tenían su fiesta china, en diciembre-enero, venía diciembre, pero principalmente la población. ¿Qué es lo que vemos también como enfermedades? El incremento de viajes, ahorita los migrantes, o sea, aquí sería poner muchos ejemplos, por ejemplo, paludismo, ¿no? Oaxaca como zona sureste ya estaba libre, o bueno, ya estaba catalogada como libre de paludismo, más no de la enfermedad porque tenemos al vector, pero sí de no haber detectado casos. ¿Qué pasa con los migrantes? Muchos vienen de Colombia, Ecuador, donde la incidencia es más alta, por ejemplo, de paludismo en Panamá. La mayoría pasa a Panamá. Panamá es una zona de selva y por lo que hemos interrogado, hemos platicado con ellos, pues se quedan, no es como llegar a una ciudad, ellos se quedan realmente a acampar en la selva. Y muchos llegan acá a Oaxaca, Chiapas a Oaxaca, ya ha pasado unos 10, 7 días que es el periodo de incubación y aquí presentan la enfermedad. ¿Cuál es el riesgo? Que tanto la zona sureste pues tenemos al vector, o sea al mosco, y puede pasar que se adapte o el mosco se infecte y podamos tener. Entonces tenemos casos importados, la mayoría, no autóctonos, que quiere decir que son originados de la zona, sino la mayoría son importados, pero esto se debe al incremento de viajes. La mayoría, por ejemplo, si viaja a Colombia, a Sudamérica, ¿qué es lo que les piden? Aplicarse la vacuna de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque son zonas endémicas en esa zona. Entonces, este incremento pues, de viajes trae enfermedades. Por ejemplo, el primer caso de coronavirus en México está relacionado a una importación. Por ejemplo, el primer caso de sarampión en Oaxaca es un caso importado. Tiene mucha relación esto. Y el comercio, aquí les pongo una figurita de los perros de la pradera, se les llama. En el 2013, en Estados Unidos, en Illinois, reportó un brote de virus de la viruela símica, ¿no? Cuando investigan cómo fue que llegó esta viruela símica, pues descubren que estos perros de la pradera los traían de África, venían infectados del virus de la viruela, llegan a un centro comercial, se vende y así es como se da un brote de viruela símica en Estados Unidos y 71 casos en humanos. ¿Ven qué tan fácil puede ser la transmisión? Y bueno, tenemos reportes que nos da la Organización Mundial de la Salud, que son ¿cómo se le llama? Son avisos epidemiológicos en el cual nos dicen qué presencia de nuevo agente puede estar pasando. Y esto alerta a las organizaciones de la Organización Panamericana de la Salud para que hagan búsqueda intencionada. Dentro de las nuevas enfermedades, la mayoría son virales. Y tenemos, por ejemplo, influenza aviar tipo A, H5N1. La mayoría conocemos el H1N1, que lo vimos en el 2009 aquí en Oaxaca. Tenemos el circulando H3N2, que es digamos que los dos virus de influenza más común. El tipo B también es otro de los comunes. Pero existen otros virus que han ido adaptándose al ser humano. La mayoría son aviar, entre aves o porcinas, y entre ellas tienen ciertas estructuras genéticas que pueden ser adaptadas para el hombre. Bueno, en el 2020 se reportó un virus de influenza aviar de H5N1, en el cual la reportan como alta patogenicidad en países de África, Asia y Europa. Para el 2021 el virus se extendió a través de rutas migratorias de aves, la mayoría así. Ahorita les platico cómo fue de H1N1 del 2009. Para el 2023 se registraron brotes en animales, de los cuales 14 países fueron en toda América.
Entre el 2022 al 2025 se tiene un registro de 76 casos de este tipo de influenza en humanos en América. Para el inicio del 2025, al corte el 10 de octubre, que es la Semana Epidemiológica 41, se han notificado 5 casos en América. De esos 5, 2 son aquí en México y 3 en Estados Unidos. De estos 5, el último caso reportado es en México, ¿no? El más reciente fue el 2 de octubre de 2025, H5. Y de ahí nos han reportado más casos en toda la región de las Américas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando aparece un caso en un humano de una influenza tipo aviar, quiere decir que se adaptó a la persona. ¿Y cuál sería el riesgo? Que esta persona puede infectar, porque ya entonces tiene un virus adaptado al cuerpo y puede infectar a otras personas que se van a adaptar a otros cuerpos. Cuando se reporta uno de estos casos, se hace una alerta epidemiológica y tiene que salir un grupo de personas a hacer la búsqueda intencionada de más casos o de dónde se originó el caso. En este caso, por ejemplo, hablando de México, que son 2 casos, el primer caso fue notificado el 2 de abril de este año. Se trató de una nena de 3 años del estado de Durango. Algo muy importante, siempre, es ver antecedentes de aplicación de la vacuna. Normalmente, todos los años, a partir de octubre a febrero o marzo, nos tenemos que poner la vacuna de influenza. Cada vacuna es diferente por año, son diferentes. ¿Por qué? Porque se hace una investigación durante todo un año y ese es digamos que es el tamizaje en el cual reporta cómo estuvo la notificación o la estructura o la presencia de los virus que estuvo presente en ese año, y en base a eso se hacen las vacunas. Por eso, ustedes podrían decirme, me vacuné en 2023 y 2024, pero la vacuna dice H1N1, H3N2 y tipo B. ¿Es el mismo? No, no son los mismos, son diferentes. Por eso se indica la aplicación cada año. ¿Por qué? Porque teniendo la vacuna probablemente me va a dar una cierta protección. Para los que están vacunados sí, pero para estos probablemente sí me protege. Entonces aquí algo importante, esta nena no tenía ningún esquema vacunal. La otra, negados viajes. ¿Por qué negados viajes y contactos de animales? Porque cuando se trata de este tipo de influenza aviar, la paciente, una de 2, viajó o estuvo en contacto con animales o alimentos. Ahorita va a haber un ejemplo de alimentos. La nena tuvo pues como una gripa, fiebre, malestar general, dolor de hueso, de cuerpo, dolor de garganta. Tiene su neumonía, disnea, pero lamentablemente la paciente llega tarde al servicio de salud, inicia el tratamiento oseltamivir. Oseltamivir es un antiviral ya específico para tipos de influenza. ¿Por qué? Porque tiene un componente que evita la liberación del virus. Por eso la persona que inicia con un cuadro gripal en esta temporada invernal, se inicia oseltamivir, se les corta la gripa. No es que se corte la enfermedad, sino que evita la replicación viral. Al no haber una replicación viral, pues no hay datos de fiebre, dolor de hueso, de cuerpo. Por eso el oseltamivir es una maravilla. ¿Y qué es lo que pasa a la nena? Pues fallece. Entonces estos casos, cuando todo paciente que es hospitalizado se toma un muestreo y se manda libre a México y se identifica este tipo, ¿no? H5N1, y sale un grupo a investigar y desafortunadamente no hay evidencia que haya encontrado el foco donde se contagió esta gente. El segundo caso, el 2 de octubre del 2025 se reporta un caso en México, que es el último a nivel mundial, bueno, aquí en las Américas. Se trata de una femenina de 23 años de la Ciudad de México, habita en un edificio. Importante, no tiene aplicación de la vacuna, niega viajes, pero al final, sí hay presencia de aves, sabemos cuáles. Presenta su cuadro gripal, rinorrea, fiebre, tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cuerpo, tiene un cuadro de neumonía, recibió tratamiento a tiempo, se le dio oseltamivir y estuvo hospitalizada 2-3 días y regresa sin problema. Como se toma la muestra, se descubre que es un H5N1, sale un equipo de vigilancia
Y llegan al edificio y que encuentran un ave de corral y 2 palomas. Se le toman las muestras y que detectan que sí eran positivas a esta influenza tipo H, H5N1. Que lo que se hace, pues se hace un muestreo general para todo el edificio y afortunadamente ningún caso en humano se dio. Y así vamos a encontrar infinidad de influenza. Por ejemplo, tenemos influenza aviar tipo AH9N2. Ese fue en Vietnam, es el primer caso que reportan en Vietnam de este tipo aviar. Es un hombre de 37 años. Su antecedente importante es que vivía cerca de un mercado de aves de corral. Desarrolla un cuadro gripal, fiebre, un cuadro de neumonía, a pesar de que sí recibió tratamiento, pero tuvo complicaciones, que lo dan de alta, pero posteriormente al siguiente mes fallece. Es considerado este virus H9N2 es considerado como endémico en las aves de Vietnam, pero no se había detectado en una persona. Pues está la alerta también. También puede haber coinfecciones. ¿Qué significa? En una persona, 2 infecciones al mismo tiempo. Y a veces depende de lo que esté circulando. Si por ejemplo ahorita que estamos en temporada, se espera para el próximo año un repunte de casos de influenza, entonces yo los espero, vacúnense. Puede haber coinfección, o sea, puede estar un enfermo de 2 virus, ¿no? Yo he visto casos de 2 virus, H1N1, H3N2 o H1N1 y influenza tipo B. Entonces, cuando hay mayor número de casos, pues ocurren estas coinfecciones. Entonces, en China reportan una coinfección de H10N2, es el primer caso reportado H10, y H3N2. Esta gripa H3N2 es muy común y es el que lo tienen las vacunas. En enero de 2024, China reporta el primer caso de una coinfección, dos agentes virales. Es el primer caso de un humano de H10. Se trató de una femenina de 60 años de China. Tenía antecedentes de comorbilidad diabética e hipertensa. Se expone a un parto el 26 de noviembre. ¿Qué dice la literatura de este caso? Pues menciona que esta persona compra el pato para su consumo. Lo prepara, lo corta y lo almacena. Eso fue el 26 de noviembre. La mujer empieza a presentar síntomas 4 días después, 30. Eso es muy importante de influenza, siempre son muy agudas, son muy rápidas. A diferencia del COVID, que es más lento. Pero las influencias siempre son muy rápidas, son muy agudas. Presenta los síntomas el 30 de noviembre, se hospitaliza y fallece 15 días después de haber iniciado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se reporta que trae una coinfección, salen a la búsqueda intencionada de casos o indagar qué pasó y bueno, está el antecedente de que ella había comprado un pato y bueno, buscan en la carne del pato almacenada en el refrigerador y todas dieron positivas a H10N5 y 2 positivos a N5. Han encontrado en este momento que no tienen una transmisión humana o no encontraron infecciones entre humanos. Pero cuando se adapta al nombre, pues aguas, ¿no? Es muy fácil, porque recordar que la transmisión es muy parecida y lo aprendimos con COVID, es mediante gotas o contacto. O sea, cada vez que yo hablo, estoy expulsando las gotas, o cada vez que me limpio el toco, la persona que llega, ahí se enferma. Y bueno, como un comercial, esta película habla mucho de esto, ¿no? La película habla de que se contagian en un crucero al consumir carne de puerco. Y lo que les mencionaba, la influenza H1N1 del 2009, que fue reportado aquí en Oaxaca, bueno, en realidad, la OMS adjudica el primer caso a Oaxaca, pero en realidad el primer caso fue en Estados Unidos. Pero bueno, el siguiente caso fue en Oaxaca, esta paciente fallece y bueno, cuando investigan la estructura genética de H1N1, pues es una combinación de muchos años en el cual hablaba de que era una combinación europea de aves de corral, aves de patos y porcina. Cuando llega esa estructura H1N1 prácticamente era indetectable para vacunas porque había hecho un cambio drástico
en su estructura genética. Pero investigando, pues descubren que sí tenía como que una combinación de varias partes, europeas, asiáticas, americanas, y el primer caso fue reportado en México, ¿no? Y fue en el hospital, ¿sí? Esto es hablar de infecciones virales transmitidas por aves, que es lo más común y son los que provocan los contagios agudos o hasta a veces epidemias nada más, que afortunadamente no ha ocurrido una pandemia como el SARS-CoV-2. Pero tenemos otro tipo de virus. Les pongo este tipo de virus llamado Oropouche, porque ahorita hay alerta epidemiológica, hay un aumento de casos en Sudamérica, principalmente lo que es Brasil, Colombia, Ecuador, que está muy pegadito a Centroamérica. Y si vamos con este paso de los migrantes, no tarda en poder tener algún caso. Afortunadamente no tenemos el tipo de mosco, o sea, sí está reportado, pero por ejemplo en valles centrales, aquí en zona céntrica, no lo tenemos, es bajo el riesgo, pero probablemente puede llegar. Entonces es causado por un arbovirus. Recordar, los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos, por moscos, de la familia Bungavirus. Fue registrado en 1955 en Trinidad y Tobago. Algo interesante es que no son enfermedades nuevas, son enfermedades que en su momento habían aparecido. El vector que lo transmite se le conoce como YY, es un policoide, y esos son 4 genotipos que están circulando y que se han reportado. La mayoría son en Brasil. Lo interesante es, ¿no?, que está aumentando el número de casos en este año, por eso es la alerta epidemiológica. Si vemos, se está duplicando el caso. Afortunadamente fue a principio de año, viene la temporada de frío, por lo tanto puede ser que disminuya. Pero cuando aparecen estos picos, es que la OMS a sus agremiados, que es la Organización Panamérica de la Salud, da el aviso epidemiológico y hacer búsqueda intencionada. Un inconveniente, para el 2024 terminó el año con 7.700 casos y prácticamente se duplicó. Para la semana 30, que estamos hablando en el mes de julio-agosto, 12.700. Por eso es la alerta epidemiológica. Y empieza a haber casos importados en Canadá, en Chile, en Uruguay, o sea, personas que probablemente viajaron y regresan a su lugar de origen, y ahí es donde se reportan los casos. ¿Cuál es el inconveniente de este virus? Pues es muy difícil llegar al diagnóstico si no es mediante una prueba de laboratorio. ¿Por qué? Porque es muy semejante al dengue, que nos va a dar fiebres, escalofrío, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, diarrea. Entonces va a ser muy difícil identificarlo. Por eso, cuando se empieza a reportar, así como pasó con Zika y chikungunya entre el 2015 y 2016, la Organización Mundial de la Salud avisa: oye, ya hay un repunte, una alza de casos de Zika, chikungunya, aguas, toma muestras y vemos. Y empezaron a llegar, se toman las muestras y empiezan a salir los estudios positivos a Zika, a chikungunya, y en base a estos casos, tú ya vas catalogando o vas aprendiendo cómo identificar cada uno. Pues Oropouche se considera que tiene una letalidad, o sea, no hay defunciones. Dentro de las complicaciones, pues puede dar una encefalitis. Y algo interesante, como pasó con Zika, Brasil ahorita tiene el mayor número de casos. ¿Qué es lo que está encontrando Brasil? Está encontrando microcefalia, o sea, nacidos que están naciendo con defecto del tubo neural. Así como pasó en Zika, Brasil fue de los primeros en reportar casos de microcefalia, y de ahí que exista actualmente una vigilancia de microcefalia por la búsqueda intencionada de Zika. Muy probablemente va a ser para esto, ¿no? Pero bueno, eso es de enfermedades que están apareciendo nuevas, digamos, en teoría, porque digo, nuevas no son reemergentes. Pero el que sí nos debe de interesar bastante, y pareciera que aquí en Oaxaca veo que la gente nacional de salud que no le pone tanta atención, es a esto, probablemente porque a nivel nacional nada más tenemos 5 casos positivos, 70 y tantos sospechosos que en los estudios de laboratorio pues se descartan, ¿no? Pero esto es una enfermedad muy contagiosa, ¿no?
tiene un periodo de contagio, tiene un rango de contagio de 20, 19 se van a enfermar. O sea, tan alto, pues, es más contagioso que el SARS-CoV-2. Si con SARS-CoV-2 vivimos un infierno porque no sabías cubreboca, lavado de mano, y no sabías aquí ya te salías positivo y decías, ¿quién aquí infecté? ¿No? Ya salía tu lista, visité a mi mamá, mi papá, mi tía, Imagínense cuando sale un positivo de sarampión, principalmente cuando tiene este exantema, porque este exantema es cuando el virus está presente y el pacientito está infectando a demás, ¿no? Ese es el que a mí me interesa, que se sepa más, porque Oaxaca a lo mejor ahorita tiene el menor número de casos, porque a nivel nacional Oaxaca era de los primeros estados que en cobertura vacuna eran los que tenían mejor posición, que gracias a ciertos sexenios falló esta vacunación por bajarle el recurso, por lo tanto no hubo compras anticipadas, compras programadas de vacunación, y es lo que ahorita se está padeciendo. Pero Oaxaca a lo mejor está en ese rango en el cual no se reportan muchos casos, porque la cobertura de vacunas en Oaxaca es considerada todavía dentro de lo aceptable. Estábamos arriba, si no me equivoco, del 86%, pero llegamos a estar arriba del 90% de cobertura, o sea, teníamos una muy buena cobertura de vacuna, pero bueno, falló. El único reservorio del sarampión es el humano. Hay brotes cada 2 o 5 años, siempre es de temporada de invierno y primavera. A partir de la vacuna que fue autorizada en 1963 vino una reducción de casos, y a partir en el 2000 se calculó que hubo 750,000 defunciones por esta enfermedad. Importante que en relación a México, evitó gracias a la vacunación casi 6 millones de defunciones. En México, en 1986-1990 fue la última epidemia que tuvimos nosotros de sarampión. De ahí que, si ustedes ven en spot, no se vacuna de sarampión o rubiola a mayores de 40, 45 años. ¿Por qué? Porque probablemente si estamos en este rango de nacimiento, en este rango de edad de menor, pues probablemente fuimos de este grupo que nos dio sarampión, ¿no? Mayor de 50 probablemente les dio sarampión. Hay un artículo donde menciona que la población de 50 en adelante casi está seguro que un 89% tuvo sarampión. Entonces hay inmunidad natural, no necesitamos la vacuna. En 1995 fue el último defunción en sarampión. Este es importante porque ahorita vamos a ver cuántas defunciones tenemos. En 1996 fue la eliminación autóctona del sarampión, quiere decir entre personal no importados. De ahí México siguió teniendo sarampión, pero importados, o sea, gente que salía de viaje y ahí se infectaba y regresaba enfermo, pero se contenía. Autóctono, el último fue en 1997. En el 97 se aplica la triple viral y esto redujo pues, el número de casos de sarampión. Para el 2016 la OMS y la OPS declara a las Américas libres de sarampión. Pero ¿qué pasa ahora? Del último caso que autóctono fue en 1996, actualmente al corte de la semana 40 que fue hace 3 semanas, tenemos 4,883 casos de sarampión. Al corte de antier, 50,000, de 5,000, falta la suspensión. Y miren, estamos casi en el segundo lugar. En primer lugar está Canadá, en segundo lugar México y en tercer lugar Estados Unidos. Hace algunos 2 o 3 años, al revés, Estados Unidos, Canadá y México. Y miren lo que está pasando. Estamos ahorita en el segundo lugar de casos de sarampión. Al corte del 27, que fue antier, tenemos casos confirmados en toda esta gráfica y casos sospechosos. Sospechosos entra todo paciente que trae un exantema, una coloración y fiebre, entra para la búsqueda intencionada. Ya se hacen los estudios y ya se cataloga si es positivo o no. Entonces, a la semana 42, que es la semana pasada, se notificaron 300 casos probables, o sea que cumplió el exantema y la fiebre. Y el estudio, 57 fueron confirmados, 58, perdón. Al día de hoy, o sea, eso fue el día 27, en un solo día se reportó 182 casos y de esos 27 ya se confirma. En total acumulados, o sea, ya contando todo,
tenemos 5.053 casos de sarampión, por eso está la alerta y por eso es un brote a nivel nacional. ¿Dónde se concentra mayor número de casos? La zona norte. Y el grupo más vulnerable está siendo el más afectado es de 0 a 4 años, considerados como los niños de pandemia. Así dice la literatura, los niños de pandemia. ¿Por qué? Porque la gente, no que nacieron, sino que en ese lapso de 2000 al 2022 bajaron la aplicación de la vacuna, ¿no? La otra, empezamos a aplicar COVID y la gente le dio temor a las vacunas. Entonces la pandemia marca un después, un antes y un después para esto. ¿Y qué más? En la pandemia vimos, bajaron el recurso y siguen bajando el recurso. Para este sexenio bajaron el recurso. ¿Qué va a haber? No hay compras para vacunas. Y entonces vemos esto. Chihuahua es el que está en primer lugar, con 4.000 casos. Le sigue Jalisco, aquí está Oaxaca, solamente con 5 casos. Y dentro de estos casos, Oaxaca tiene 3 que son importados. O sea, una nena extranjera que viajó en la zona de Vietnam, Japón, regresó y enfermó a un personal de laboratorio, a una persona que estaba en consulta en ese momento, cuando la niña recibió el pediatra. Entonces fueron importados. Hay un cuarto caso que se detectó en Tlacolula, no sabemos de dónde salió, pero la estructura genética es de los importados. Si es que no sabemos cuál es su cadena, ¿de dónde sale? Otra cadena. Y el último caso fue por anticuerpos, o sea, no se pudo detectar el virus, pero salió positivo. Entonces realmente son 5 casos, son muy poquitos, pero aguas, porque pues ya viene esta fecha, sí, donde viene mucha gente. Ahorita en estas de muertos viene mucha gente de muertos. Dice que el número productivo de contagio es de 9 a 18 casos, es decir, puede extenderse hasta 3 metros. Es decir, si yo tuviera sarampión, y ahorita que estoy hablando y hay aire, mi gota está llegando a las personas que están paradas, ¿no? Entonces prácticamente podemos contagiarnos. Afortunadamente está abierto, hay aire, circula las microgotas, las gotas gruesas son las que yo al hablar están cayendo. Las gotas finas son las que esparzo y las están inhalando. Y las gotas y los de contactos, de todo lo que yo estoy hablando, se está quedando. Entonces ese es el riesgo que exista. El contacto, pues son aerosoles y contacto, y la transmisión es una vez que está el exantema, 4 días después es el mayor riesgo de contagio. Entonces este puede ser el tipo de contagio. ¿Qué falló en la vacunación para este brote? Se estima que la tasa de infección en susceptible es del 85%, o sea, a fuerza, el que tenga contacto con una persona enferma puede desarrollar la enfermedad. ¿Qué es lo que se está viendo con los casos? Ahorita del sarampión, la mayoría no están vacunados, pero hay casos que sí estuvieron vacunados y aún así les está dando sarampión. Pero el grupo es menor, ¿no? Desde el 2012 se registró una caída de la cobertura vacunal de sarampión. ¿Qué sexenio fue? Peña Nieto. Después vino el sexenio de Obrador, que ahí dio mal para todo, bajó el recurso, crea un nuevo programa de salud, que ahorita lo vamos a ver, en el cual no tiene ni ruta, no tiene cabeza ese sistema, y ahorita ya está más aterrizado, pero ese sexenio terrible, en el cual, ¿qué es lo que se está viendo? Por eso se le dice que es los niños de la pandemia, porque todo ese grupo que nació en ese lapso de la pandemia, pues prácticamente no recibió una buena cobertura vacunal. Recordar siempre la transmisión cuando son virales. Aquí virales se menciona a todos: COVID, influenza, son sarampión, es por microgotas, todo lo que hablamos está esparcido y eso lo estoy inhalando, por eso el uso de cubreboca.
y gotas gruesas, ¿no? Todo lo que yo estoy escupiendo, estoy tocando. ¿Cuál es la medida de prevención? Pues el cubreboca y el lavado de manos. Pareciera que no aprendimos con COVID, vamos a seguir cometiendo errores, y lo vemos también yo en el hospital. Gente que te dice, ay, es que ya me aparecieron 2 casos de influenza. Y luego, y van sin cubrebocas, ya con tos. No hemos aprendido todavía. Y eso hablo de la población médica, ¿no? Que estamos más sensibilizados con el uso de cubrebocas. Si ellos no lo ocupan, pues me imagino la población menos. Y bueno, este es nada más algo chico que siempre lo pongo para cuando damos clases o temas de COVID-influenza, porque pues esto, bueno, para los internos, pacientes que entran al hospital, siempre les pongo esto, ¿no? Que pareciera que uno quiere cumplir con lo que dicta las normas, con lo que dictan las investigaciones, y uno no es terco pues a no ocupar. No quiero ofender a nadie, pero es nada más una forma chusca. Y hablemos ahora del acceso a salud, ¿no? Toda persona tenemos derecho a tener servicio de salud, y eso ya está establecido, está normado, ¿no? En el artículo 4 menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, pero no todo lo tenemos disponible. Es decir, si ahorita me caigo y no tengo derecho a bien sea nada, pues ¿a dónde me voy? A un centro de salud. El centro de salud está cerrado en las tardes, uno que otro está abierto. Entonces, ¿dónde me iría? A la zona pública. ¿Dónde es la zona pública? El hospital civil. Pero si mencionamos que el hospital civil es el hospital de máxima concentración, probablemente no voy a encontrar lugar. Entonces, ¿qué piensa la persona? No, mejor me voy ahorita al privado. Porque en el privado va a ser más rápido, me voy a hacer el estudio, que es donde me va a afectar en el bolsillo, pero me voy a solucionar el problema. Y entonces esto caemos en un problema de acceso a la salud. Solamente en resumen, rapidísimo, ¿no? Pero no debería suceder eso. ¿Qué pasó con el programa de salud que implementó Julio Frenk? ¿Sí conocen a Julio Frenk? ¿No? ¿Quién creó el Seguro Popular o quién investigó sobre el Seguro Popular? Julio Frenk. Julio Frenk actualmente da clases en Harvard, porque tuvo un modelo de salud que se implementó bien, en el cual el mismo salud generaba un recurso, y entre ellos era una retroalimentación. Claro, en todos lados va a haber quien se lleve cierto recurso, pero eso ocurre en todos lados. Yo ya vi que en todos lados se ve eso, pero ese programa estaba bien diseñado, pero para ciertos sistemas o cierta política no. ¿Qué es lo que vemos actualmente en un acceso a la salud? En México el sistema de salud está fragmentado. ¿Qué quiere decir? No todo recibe ese servicio de salud, ese apoyo. ¿Por qué? Porque está determinado por el estatus laboral. ¿Y quiere decir? Si yo soy médico o maestro, ¿quién me lo da? El ISSSTE. Si yo dependo de un patrón, pues el IMSS. Y así sucesivamente. Si soy de Marina, si soy de Serena, pues así. Y PEMS. Pero el otro grupo, que es la mayoría de la población, estamos en el servicio de salud, que actualmente, como el fallido INSABI, que actualmente es bienestar, basado principalmente en este plan de INSS. Pero para implementarlo pues está difícil, ¿no? Primero, porque no todos reciben el mismo recurso. Oaxaca, por ejemplo, Oaxaca no es Monterrey, no somos de las zonas del norte o la zona céntrica, Querétaro, por ejemplo, donde el recurso es mayor. Oaxaca, como Chiapas y Guerrero, son de los estados más pobres, por lo tanto, pues más difícil implementar esto. ¿Dónde empezaron el arranque de estos programas? En la zona del norte, y poco a poquito empezaron a agarrar a la zona sureste. ¿Qué encontraron en la zona sureste? Muchas deficiencias y mucha problemática. ¿Por qué? Porque así está nuestro sistema, así es nuestra población también, ¿no? En el cual una persona, por ejemplo, nosotros que en el hospital civil que recibe a embarazadas, hay embarazadas que vienen de 10 horas, que probablemente hay un hospital que lo pudo haber concentrado, pero que llegamos al problema de que no hay persona, pues se tiene que ir al hospital civil, y en ese trayecto se van complicando, y ocurre lo lamentable, a veces una muerte materna.
Cuando, si tuviéramos un buen acceso de salud, esa paciente debería llegar a un hospital que tiene las estructuras, tiene el personal, pero mal ubicados. Y ese es un problema de acceso de salud. Entonces, el acceso a la atención médica está dividida en un sector formal y un sector formal y un sector informal. El formal, pues ya les mencioné, ¿no? Son los derechohabientes. Por lo tanto, siempre va a tener abierto una consulta, ¿no? Seguro, ISSSTE. Que sea rápido, esa es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. Pero va a tener un servicio integral y gratuito, no va a gastar. Y por lo tanto, pues este es acreedor de un servicio libre. Pero está el otro sector informal, que es el que tiene barreras en el acceso. Es el ejemplo que les mencioné. Me caigo, ¿dónde voy a buscar un lugar? Pues sería un público, está abarrotado, no voy a encontrar. Y si me dan el servicio, en ese momento está el servicio que me da es mínimo, ¿no? Probablemente me van a decir, ¿sabes qué? No sirve para hacer la placa, no sirve el tomógrafo, y me subroban, ¿no? Entonces, ese es el informal, es el de la población abierta. Y por lo tanto, la calidad pues, es baja. Entonces, yo, en mi mente, voy a decir, no, ya no me voy al público, mejor. Hay mucha población que también les va muy bien en el público, ¿no? Yo conozco mucha gente que luego agradece también al hospital, ¿no? Cuando es un público. Y hay quienes les ha ido muy mal y hablan mal de un hospital público. Hay de todo. ¿Qué es lo que se está viendo? Que la población sin acceso a la salud aumentó un 121% para 2024. Este cálculo interesante es que si buscamos información actual 2025, muy poco. El Coneval, si mucho, te da el 2024. Entonces no sabemos cómo está en este momento. En este momento en el cual hay un cambio de sexenio, realmente cómo va el panorama. 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicio de salud, que representa un 34.2. Mejoró porque para el 2022 los que no tenían acceso a salud eran 50 millones. Actualmente es 44 millones, hubo un descenso, por lo tanto baja el porcentaje de 39 a 34. Eso dice el Coneval. Ahí vamos. Probablemente para que es el público, como ya este sistema nuevo de salud que empieza a tener mayor implementación y mayor diseño, probablemente ya empiezan a mejorar las cosas. Falta la transición completa de todo el país, de todo ese sector público. Han ido por estados y han encontrado problemas, pero la idea es que, no sé, a mediados de este sexenio a lo mejor ya se complete la transición. 4 de 10 personas no están afiliadas y la mayoría de los afiliados, los que sí tienen afiliación, todos son del Seguro Social. Pero bueno, esta creación de un modelo que no tuvo ni pies, que se llamó INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, pues provocó un caos en todos los estados. Primero, por muchas causas. Quitó la centralización de la función de cada estado. O sea, cada estado veía sus necesidades y decía, bueno, este es mi plan de trabajo para esto. Al quitar la centralización, dice la federación, yo te mando esto. Y tú implementalo como tú veas, pero ya no estás viendo mis necesidades como estado. Otro, plantea o da necesidades que a lo mejor la unidad no lo necesita, ¿no? Hay unidades de segundo nivel que me dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar los estudios de baciloscopía para tu tuberculosis porque tú no deberías verlos, lo debe ver el primer nivel. Tú dices, pero el primer nivel no los ve. Entonces a mí me estás dejando a la población abierta sin la detección de tuberculosis porque me quitaste ese recurso. Pero dice la población es que tú, primer nivel no lo tienes que ver. O sea, perdón, segundo nivel no tienes que ver, tienen que ver primer nivel. Entonces ese es el problema que existe en ese sistema, ¿no? Quita, afloja, da recursos, no da recursos, pero porque no está adaptado a esa necesidad de la población, necesidad del Estado. Genera confusión tanto para el personal como al público, ¿no? Porque antes decías con Seguro Popular, bueno, ya no me va a salir gratis la operación y los estudios. Ahora la gente piensa si voy o no al público porque no sé cuánto me va a salir. Que realmente no tiene costo, pues, pero la gente tiene esa idea. Ahora, ¿cuánto voy a gastar? Ahora, hay mucha información. Por ejemplo, ahorita
que ha habido de los medicamentos, desabasto de medicamentos. Entonces la gente dice, no, ¿por qué? Voy a pagar el medicamento y no me lo van a dar. Cuando es una obligación, el que presta salud te lo tiene que dar. Entonces esa idea que se genera la gente, pues lo vemos también en el personal. El personal no tiene la seguridad si voy a seguir o no en este sector de esta población. Digamos, cuando era Secretaría de Salud tenía su población, llega IMSS, ellos empiezan a contratar su personal. Entonces no tiene nada que ver el personal del IMSS con el personal de Secretaría. Entonces hay una incertidumbre de la población si van a pasar o no, si va a haber una transición de ese personal. Porque ¿qué es lo que está haciendo el IMSS? Estoy contratando. ¿Y qué va a pasar con estos que no han pasado a la transición? Entonces es una incertidumbre completa, tanto para el trabajador como para los que reciben la atención. Lo que les decía, la población tiene que decidir entonces si voy o no a un público, si el que tiene derecho a vivienda va o no, porque también el que va al seguro, pues no es tan fácil, a lo mejor va a encontrar la consulta. Si es una urgencia, realmente es una urgencia, lo catalogan y le dan la consulta. Pero si no es una urgencia, ¿qué es lo que dice? Vayas a su unidad familiar. Y ahí pide el trabajador. O el trabajador dice, por ejemplo de comisión. Dice, sí, te doy el día para que vayas a la consulta. Y a esa consulta se echó como 3-5 horas esperando su consulta. O sea, prácticamente descansó. No descansó. Ahí perdió todo el día para que el médico le diga así, nada más un día de descanso. Y dice el día que fue a pedir la consulta. Entonces, también lo vemos el problema con los derechos de genera, entonces el que va a pedir la consulta pues debe de evaluar sus necesidades. Por tal motivo, menos del 50% de la población opta por mejoros. Hay una población de menos del 50% que sí ocupa el servicio público por necesidad, ¿no? Hay quienes no va a haber forma de cómo pueda pagar una consulta privada. En los últimos años, ¿qué es lo que se vio? Que ha aumentado el número de consultorios privados. Y lo vemos aquí en Oaxaca. Si ven, ya es muy frecuente ver muchas clínicas privadas que ofrecen un servicio y es un buen servicio. ¿Por qué? Porque mientras tú pagas, te dan un buen servicio. Ahorita vamos a ver una comparación. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Farmacias dando atención médica. La desventaja, la ventaja el precio. Por ejemplo, marcas, hay una que no cobra y es asesoría, pero te lo cobran el medicamento. Y la otra, sí te dan consulta, pero el pago es de 30 a 50 pesos, ¿no? Ahora hay que ver si el médico está actualizado, que no siempre es así. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas entonces de tener acceso a la salud? Ventajas, primero, si es pública, está financiado, ¿no? Tiene fondos estatales, por lo tanto no te pueden rechazar. O sea, tú si pides una consulta en una pública, te tienen que aceptar porque sí, ¿no? Y no es así, y a veces no es así. Los hospitales deben, al recibir a una persona y le van a dar atención, deben asegurar el tratamiento. Y no es así. Ahorita que hay un desabasto, en realidad, por ejemplo, por experiencia en el hospital, ahorita no hay desabasto, sí tenemos. El problema es la cantidad de población que recibimos, ¿no? Hay un stock, a lo mejor en una semana se acabó. Y es constante, pues esto es constante. Por su gran tamaño, suele tener más camas que los privados, sí, obvio. Y no tiene fines de lucro, ¿no? Se supone que no te deberían cobrar. Pero pues aquí uno que otro, un vivo, si te decís yo que cobra allá y te operamos. Que no debería pasar eso en un público. Las desventajas, hay mucho más empleados y en teoría hay más personas y en teoría me tocaría un médico a mí si yo estoy hospitalizado para atención, pero no es así. A veces un médico para 10 camas o 15 camas. Enfermería sí abunda más, pero el médico no. Entonces esa es la desventaja. Es mayor tiempo de espera para su atención. La lista de espera para un estudio a veces te lo dan a lo mejor en 5 días y bien te dan un estudio, pero para consultas pasan hasta meses. Y eso también pasa y lo podemos ver en los derechohabientes, ¿no? Por ejemplo, una consulta en un seguro social de un urólogo te lo pueden dejar hasta un mes después, 2 meses. Pues ahí ya no te soluciona el problema que busca, pues el privado.
Por eso actualmente, desde el sexenio pasado, aumentaron el número de plazas de residentes, o sea, especialistas. Va a haber mayor, con la idea de eso, que esta cobertura sea pareja para todos. La privada son más pequeñas, por lo tanto son más privados, tienen mayor recurso, tiene atención más personalizada, ¿sí? El personal está dedicado más tiempo para ti, solamente para ti. Está a la vanguardia en tecnología y comodidad, y tiempos de espera son mucho más cortos. Ya hay muchos aquí en Oaxaca, hay muchas clínicas privadas que tienen esto, ¿no? Que te dan un servicio, pero pues es un costo también. Y desventajas, ellos al ser propiedad privada sí te puede decir si a ti te doy atención o no. Ellos sí tienen ese poder de decidir. La mayoría te atienden, y el precio son caros, y el número de camas, el inconveniente es limitado. Pero pues estas serían las ventajas y desventajas del acceso de salud. Entonces, aquí en Oaxaca, mientras no se implemente bien el sistema de salud de bienestar para el público, pues va a haber muchas fallas. Y va a seguir con fallas porque entre más cada año le sigan reduciendo el aporte económico al sector salud, pues no va a haber prevención y no va a haber atención. Principalmente la prevención. Por ejemplo, ahorita no vemos muchos casos de dengue, pero ahorita es cuando deberían estar haciendo más campañas para el dengue. Ahorita a lo mejor hay una incidencia baja, pero no significa que no hay dengue, y la gente se sigue muriendo, ¿no? Porque nosotros, bueno, en mi área, pues lo seguimos viendo, pacientes muy graves. No quiere decir que no lo hay, y no escucho campañas para evitar la propagación del mosco. ¿Qué pasó con el COVID? Gracias al COVID, esto del negocio farmacéutico se fue a la alza, ¿no? Más vacunas, más necesidad, más medicamento, gente ahora sí pide la consulta, hay gente que ahora sí ya protesta. Entonces, ¿qué hubo? El sector farmacéutico en México es un mercado robusto que apenas está creciendo, y que en próximos años va a ser, México es dentro de los países que están en la vanguardia, ahorita lo vamos a ver, en relación a la farmacéutica, y está creciendo, está en un constante crecimiento. Se estima que para el 2027 el mercado farmacéutico experimenta un crecimiento proyectado de 22.300 millones de dólares. ¿Y por qué está aumentando esto? No quisiera decir quién tiene hipertensión, quién tiene diabetes, porque sería evidenciar a la gente. Pero, ¿qué pasa? Primero, ¿cuál es nuestra esperanza de vida? Ya es mayor, más de 70 años. ¿Cuál es mi grupo o mi población en las curvas? Pues es de adulto mayor, ¿no? Creo que la población más grande en este momento es de 40, 50. En unos 20 años estamos hablando de los 70, 80. Entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? La población adulto mayor, necesidad de medicamentos. Ahora, por eso, ¿por qué aumentaron las plazas de los geriatras? Pues ya se está viendo a futuro, ¿no? A futuro la población va a ser longeva, ¿sí o no? Y bueno, y si nos marcan las enfermedades crónico-degenerativas, actualmente hay un aumento de cáncer, hay un aumento de diabetes, hay un aumento de hipertensión, problemas cardíacos, renales, no se diga. La diabetes, como la hipertensión, te deja muchas complicaciones. Dentro de esas, pues los diabéticos, enfermedades renales, cardíacas. Entonces, estos crónicos está haciendo que la necesidad aumente. Y la otra, pues ya lo que mencionamos, ¿no? Los adultos mayores que van para la alza, y la esperanza de vida es mucho más. No es como decían, no, mi abuelito llegó a 60, 70, realmente están llegando a 80, 90, ¿no? Entonces la esperanza está aumentando. Entonces, al aumentar, ¿qué va a haber? Necesidad, una población en aumento, mayores necesidades para atender estas crónico-degenerativas, y pues, ¿quién nos va a dar? Las farmacéuticas son los que se van a ganar eso. Después de la pandemia de COVID, aumentó la demanda de medicamentos y vacunas, principalmente de vacunas, y de ahí una guerra entre empresas de quién sacaba la primera vacuna, ¿no? Y de ahí, pues, otras empresas que sacaron vacunas no bien autorizadas por la OMS, pero bueno, hubo una guerra de quién, o una guerra de qué medicamento iba a ser lanzado para el control o el
para los pacientes de SARS-CoV-2. Ahí lo vimos. Aumentó la necesidad de más investigación y más desarrollos de terapias innovadoras. Generó casi 1.5 millones de dólares por las diferentes vacunas para combatir el COVID. Entonces ahí, ¿qué es lo que se vio con COVID? Si le metemos dinero, ¿cuándo íbamos a ver una vacuna en menos de un año? No. ¿Qué? Pero también hubo la necesidad de la población. ¿Qué vieron los países de primer nivel? Se me está muriendo mi gente. Inyecto. Y ya vimos que en un año sí podemos crear vacunas, ¿no? O sea, ya, ¿qué es lo que concluimos? Que si invertimos dinero, probablemente encontremos algunas curas o algunos tratamientos eficaces para ciertas patologías que en este momento no encontramos, o hay un gasto muy fuerte para la población o para el paciente. Claves del fortalecimiento del negocio farmacéutico en México. Primero, 14 de las 15 empresas extranjeras más importantes del mundo están en México. Eso es importante. El mercado farmacéutico mexicano es el segundo en América Latina, uno de los mayores productores mundiales de medicamentos, antibióticos, desinflamatorios, y ocupa el 11º lugar a nivel mundial. Entonces México se está posicionando en un buen nivel y se espera para 10 años esté dentro de los 7 o 6 lugares a nivel mundial. Francia es el tercer proveedor de medicamentos en México, y la exportación de mayor valor de México a Francia son los aparatos médicos, ¿no? Lo interesante es esto, que sí hay producción de México para afuera. Para el 2023 representa 165 millones de dólares, 8.5 más que el 2022, ¿no? Subió el 16.9%. Las importaciones. Las importaciones de productos farmacéuticos en México alcanzaron 16.3 mil millones de dólares en el 2020. El sector farmacéutico emplea alrededor de 120 personas para la producción y, por lo tanto, da trabajo a la población. En la inversión del sector farmacéutico alcanzó 4.400 millones de dólares en 2020 y un 24% en la participación del sector informal. ¿Qué es lo que vemos entonces? Por lo tanto, hay mayor apertura de medicamentos, por lo tanto, hay mayor apertura de farmacias y por lo tanto vemos, si se dan cuenta, farmacias en las cuales hay venta de medicamentos similares. Aquí se debe a esto. En México, dice, el valor del mercado disponible en México, incluida la producción local, se estima 11.600.000 millones de dólares para el 2022. O sea, lo que nos dice es que en relación a la farmacéutica va a ir aumentando y se va a posicionar a nivel mundial en un buen estatus. Eso es en relación a farmacéuticas. Y pandemias. Estas son las últimas pandemias registradas en estos últimos 100 años. La gripe aviar, que es H1N1, es diferente, es esta H1N1 a la del 2009. Provocó más de 55 millones de defunciones, es más reportadas que lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí hemos tenido, si se dan cuenta, la mayoría de las infecciones o brotes o pandemias son virales. H2N2, en el 57 en la asiática, la gripe de Hong Kong, en H3N2, en el 68, bueno, en 1980, pero bueno, no se considera como una pandemia. El SARS-CoV-2, que ya se conocía desde el 2002, el MERS, que es el 2002, perdón, influenza 2009, que como ya les mencioné fue aquí en México, el primer caso en Oaxaca, y en 2012 el MERS, todo relacionado a estos a coronavirus. Influenza, coronavirus, influenza, coronavirus, influenza, coronavirus. Son los agentes en el cual constantemente se están cambiando su estructura genética y se están adaptando. Entonces, esos son los que nos llevan a las pandemias. No se había previsto que a lo mejor este coronavirus nos iba a provocar un coronavirus fuerte. Entonces, miren, de 50 millones fueron las defunciones a nivel mundial para esa influenza española. Entonces, las pandemias juegan un papel muy importante. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, que el primer coronavirus que se detectó fue en el 2002,
Se reportó en 29 países con 8,000 casos confirmados, 700 muertes, y de ahí ya se conocía que este coronavirus estaba adaptando al hombre. Vino el SMERS, que es otro coronavirus que se le considera como del medio ambiente, que se identificó por primera vez en el 2012 en un hombre de 60 años en Arabia Saudita. Al corte del 2019 se habían identificado 2,400 casos y 848 defunciones. Y de ahí la mayoría de los demás casos pues resultó que eran infecciones intrahospitalarias. Esas son las infecciones del MERS. Y aparece ¿no? Otro coronavirus. Coronavirus ya está presente en nuestro círculo. ¿Qué quiere decir? Tenemos coronavirus que son comunes y tenemos coronavirus que pueden provocar brotes y muertes. Los más comunes son estos. Si toda persona por una gripa le hiciéramos un estudio amplificado de PCR, podríamos identificar qué otros agentes. No solamente hay influenza, no hay solamente hay coronavirus o otros tipos, hay virus sistémico respiratorio, metapneumovirus. Por ejemplo, hace unos 6 meses había un reporte de un aumento de casos de metapneumovirus y decían es un nuevo virus. No, son virus que normalmente sí están circulando, nada más que como no se hacen las pruebas, pues no se detectan, ¿no? Y de ahí las empresas empezaron a querer hacer estudios de metapneumovirus, pero en realidad estaba causando un problema serio de salud. Entonces, coronavirus, existen diferentes tipos. Y tenemos el coronavirus del 2019, el cual ya todos sabemos que apareció en China, en Wuhan. No se sabe exactamente cuál pudo ser el origen. Tiene una idea que probablemente fue zoonótica. Está entre el murciélago y el animal, ¿qué es su nombre? Es como un roedor. ¿Perdón? No. Que tiene un caparazón. Bueno, a esos dos animales está catalogado que probablemente ahí fue la infección. O la otra, la teoría, que si fue creado o no en un laboratorio. Que eso hasta después de muchos años sabremos si fue o no. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a reportar un número elevado de casos de neumonías atípicas. Neumonías atípicas son aquellos que, por ejemplo, si yo en una semana veo varios cuadros de neumonía, pero es de una forma aguda, quiere decir que 5 o 6 días, y cuando interrogo me dicen que vienen de una zona, por ejemplo, Jojo, supongamos, pues yo empiezo a detectar algo que está pasando que me tiene que llamar la atención, ¿no? Y así pasó. Cuando empiezan a detectar casos de neumonía, que es una forma aguda, y en el cual todos venían relacionados a una zona del mercado de Wuhan, pues hacen la alerta, hacen los estudios epidemiológicos, la PCR, toman todas las muestras y empieza a salir un coronavirus. Y cuando hacen el estudio genético, pues demuestran que es un nuevo coronavirus, que no había sido reportado, y como tenía estructura semejante al SARS-CoV, que había sido la primera aparición en 2002, entonces, y como era muy semejante pero diferente en ciertas estructuras, pues le ponen SARS-CoV-2, el SARS-CoV tipo 2, y como lo conocemos como COVID-19. Para el 30 de enero la OMS declara una emergencia global, y el 11 de marzo la OMS declara una pandemia. Rápido, este coronavirus es un ARN distribuido en animales, en aves, y puede provocar diarreas, enfermedades respiratorias principalmente. Y esto es donde se ha encontrado las estructuras genéticas, y si vemos, pues sigue siendo una zoonosis, ¿no? Principalmente la presencia de los virus son zoonóticas. Es más, esa película que les menciono, el inicio empieza que el murciélago creo que le muerde al puerco y el puerco se infecta. Así empieza esa película que les menciono. Y es muy parecido a esto. Bueno, para el corte de 2023, ese es el mapa mundial en el cual reportan más de 10,000 casos a nivel mundial.
¿Qué es lo que aprendimos o vimos en pandemias? Que ningún país estaba preparado para esto. O sea, países de primer nivel estaban colapsados, el recurso económico colapsó, todo colapsó. Pero sí aprendimos algo, que los países de primer nivel podían construir un hospital en 10 días, como lo hizo China. Por eso China después decían, oye, tienes bastantes casas y ¿por qué no tienes muchas defunciones? Esto, ¿qué hizo China? Invirtió, sacaron su vacuna, crearon invirtieron para el estudio de vacuna y lograron esto, crearon un hospital en 10 días funcional para la población. Por eso hablábamos de muchos países que estaban colapsados, China, estable económicamente. ¿Qué pasó? Son los más educados, los más disciplinados, y eso es lo que vimos. Pero México no se queda atrás. Realizó la reconversión de camas. Nos tenemos que ir a nuestra necesidad o a nuestro nivel, ¿no? Y esto ayudó a mucha gente atendida en casa, sin apoyo de oxígeno. Y bueno, a mí me tocó ir a dar consultas y gente abandonada, o sea, y que les pasaban la comida así con una escoba, o sea, el temor, el miedo que existía. Y órale, ¿saben qué? Vete al hospital porque ahí hay camas. Esto, a pesar de que nos podemos reír, ¿no? Pero salvó muchas vidas, salvó gente que necesitaba. Desafortunadamente, gente con mucho miedo no acudía a tiempo a consulta, ya veía un cuadro respiratorio muy avanzado, nada que hacer. Mucha gente que empezaba con el cuadro respiratorio, afortunadamente en teoría, porque el COVID era lento, pero la gente estaba mal informada. O sea, quiere decir que en el quinto o sexto día la gente empezaba con neumonía. O sea, no quiere decir que el primer, segundo día tenía un cuadro neumónico, no. Era un cuadro en el cual iniciaba con gripa, en el sexto, séptimo día empezaba la inflamación pulmonar. Entonces daba tiempo de que un paciente en el quinto o sexto día, o al principio tú le decías, cheque su oxigenación, cuando empiece a bajar me avisa y empezamos el tratamiento. ¿Cuál fue el inconveniente? Que los primeros 8 meses no sabíamos esto, ¿no? Entonces por eso mucha gente murió, hasta gente, familiares, amigos fallecieron, y fue debido a que era una enfermedad, como dice la pandemia, desconocíamos, no sabíamos qué. Y una vez que empiezan a salir las evidencias, aquí vimos que yo me acuerdo, cada 2 días la New England sacaba un artículo nuevo y veíamos que decía un tratamiento y a la semana ya lo había cambiado, quitaba ese artículo y ponía otro. En mi caso, porque teníamos que estarnos actualizando, porque nosotros en el hospital tuvimos que hacer el plan de reconversión, el plan de aplicación de la vestimenta, el plan de contacto, ¿no? Cómo evitar los contactos entre personal. Bueno, fue un trabajo muy amplio, pero teníamos que capacitar. Esto era de capacitar a la gente. Entonces mucha gente, si recibió su atención en el cuarto o quinto día, cuando apenas se corría la inflamación, la libraba. Pero hay mucha gente que se asustaba, se quedaba en casa. Séptimo, octavo día ya estaba todo el cuadro de inflamación a nivel pulmonar. Era muy extenso y nada que hacer. Paciente que un tanque le duraba a lo mejor 8 horas, 12 horas, y luego, ¿cómo hacías? Cambiar, ¿no? Entonces México implementó esto, la reconversión de camas. Entonces todos los hospitales tuvieron que adecuar áreas en el cual tenía que dar camas, y de ahí, pues estos son fotos de la Ciudad de México, ¿no? Almacenes implementados para camas. Y esto es lo que hizo México, la reconversión de camas, que la verdad sí ayudó mucho a la población. Pero este virus está cambiando constantemente, ¿no? Actualmente acaba de salir este último mes la actualización de las vacunas, la vacuna Moderna, la vacuna de Pfizer, ya actualizada, ya también para aplicación de menores a partir de los 6 meses en adelante, cuando antes te daba una edad para niños, ¿no? Y actualmente ya está actualizada y libre para aplicación de las vacunas. Ya han pasado ya casi 4 o 5 años de esto, entonces ya está más, la evidencia científica ya está más cimentada. ¿Y qué es lo que vimos? Pues estos, ¿no? Esta rayita son las defunciones, y todo baja después de la aplicación de la vacuna, ¿no? Empiezan a salir artículos en el cual pues tira todo esto, ¿no? Que la gente que se vacunó,
a la larga va a tener complicaciones, pero no hay una evidencia como tal. Y que lo que vemos, pues se salva, la gente se salvó. Y estas son las olas que tuvimos en México. Si vemos, donde pegó más fue cuando apareció el Omicron, ¿no? Estos cambios estructurales genéticas que tiene el COVID, pero a partir de la vacuna, pues disminuyó el número de muertes. Si vemos los picos, y actualmente, bueno, no hay una actualizada 2025, pero vamos sobre esta tendencia. O sea, el número de casos es muy bajo. Muertes directamente prevenidas por vacuna, en comparación, representado por este color. Indirectamente prevenidos por vacuna, o sea, los que teníamos en contacto con gente vacunada y el número que no se vacunó. Si vemos, la vacuna fue el pilar para poder salir de esta pandemia. Y pues la pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que no estamos preparados si ocurriera otra pandemia. Tenemos los modelos que se van a implementar, pero sin el recurso no se va a poder llegar mucho. Conclusiones. Entonces la dinámica juega un papel importante para la presencia de nuevas enfermedades que la mayoría son reemergentes. Espero que no vuelva a aparecer una emergente, o sea, una nueva, y si lo hay, pues ya tenemos los conocimientos, pero siento que el recurso no, y ese es el que nos va a limitar para que podamos controlar Lo vemos ahorita con el sarampión a nivel mundial, a nivel nacional pasamos de 5,000 casos, no se ha controlado, la gente no se quiere vacunar. Si vemos que hace unos meses salió el recurso para el próximo año, bajaron más el recurso, entonces no pinta bien el panorama. El sistema de México está fragmentado, como ya les mencioné. Esperemos que para la población abierta esta estructura de atención o servicio de médico sea mucho mejor, así como lo fue en su momento con Seguro Popular. Y la mitad de la población, ¿qué es lo que se ve? Mejor paga el servicio médico, ¿no? Es mucho más rápido, más fácil, y todo te resuelve en un momento. Y el mercado farmacéutico pues va a la alza, y se espera que en 10 años sea uno de los primeros países en la producción de medicamentos, y no solamente en eso, sino que compita con otros países. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No se bibliotecas para todos y todas? No tengo cubrebocas. Pasamos así, puedes habilitarse para pasar el micrófono a la sesión de preguntas. Vamos a ganar el otro. Gracias, doctor, por esta plática tan rica, y pues esperemos que nos sirva de reflexión para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Sabemos que no solo somos nosotros, sino pues en el círculo en el que nos movemos, ¿no? Nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera, y pues sobre todo cuidarnos, porque no solo es el resurgimiento de nuevas enfermedades, sino el acceso para poder, pues en un dado caso, curarnos. Entremos en ese esquema preventivo, como ya bien dijo el médico aquí presente. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas por parte de los presentes aquí en nuestro patio, y también de manera virtual. Si hay alguna cuestión, nos la van a hacer llegar aquí el cuerpo técnico y de staff que tenemos. Hola, buenas tardes. Vi atentamente toda la explicación de las enfermedades que transmiten los animales, pero como desde el mono, como en otros países, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si aquí en Oaxaca, por ejemplo, muchas personas tenemos perros, gatos en la casa, pájaros o palomas. Estos animalitos, ¿qué enfermedades nos pueden transmitir, o cuáles serían las actividades de prevención que podemos tomar para evitar que nos enfermemos? Porque sé, por ejemplo, que los perros que tienen garrapatas, las garrapatas, si se nos pegan, pues nos pueden infectar, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel sería esa enfermedad? Hacemos primero una ronda, ¿no? De preguntas, sí. Bueno, yo antes que nada pues quiero agradecer la presentación del doctor.
Dijo al principio que no se iba a meter en cuestiones sociales y cuando lo empiezo a escuchar, pues está transversal lo social, ¿no? Porque él nos empieza hablando de las cuestiones en este recorrido por las enfermedades con el cambio climático, a cambio en el uso de suelo, esquemas de vacunación, nuevas enfermedades asociadas a la migración. Y yo como estudiosa de la migración, ya dentro de los fenómenos analizados decíamos que muchas enfermedades seguían trayectorias migrantes, pero como no somos especialistas como él, pero ya los estudios reportaban que por donde pasaban los migrantes había chikungunya, Zika y todos estos, ¿no? Ahora él nos viene a reforzar esta idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo al principio estaba hablando de cómo estas enfermedades van atacando y él lo demostró a estas niñeces, a estas juventudes, a esta gente adulta y a todos nosotros, ¿no? Que somos vulnerables. Yo es aquí donde veo lo valioso de su presentación, justamente para vincularla con los fenómenos sociales, porque quienes viven todos estos procesos son las personas. ¿Cómo quedaría hoy la sociedad si le decimos que viene otra pandemia? No estamos preparados para vivirlas. A nivel psicológico sería un impacto impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que irnos situando, ir dando cuenta de esta dimensión de cómo las enfermedades afectan justamente a las personas. Y algo importante que dice que nosotros sí analizamos dentro de las dimensiones sociales también es cómo se generan estas políticas públicas y cómo traen una serie de consecuencias, pues, o sea, impresionante que se diga que después de la pandemia o en la pandemia se quitó todo el esquema de vacunación, todo el impacto que va a traer a las nuevas infancias, que no tienen ese esquema y que pueden estar en riesgo de muerte. ¿De qué estamos hablando? De un gobierno irresponsable, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una serie de situaciones que a nosotros sí nos compete aquí ir analizando y sí nos compete también empezar a articular, ¿no? ¿Cómo se va dando todo esto? Y cómo si hay dinero, por ejemplo, sí se quitó el dinero en la salud, pero se fue a megaproyectos. Sí se quitó el dinero en la salud, pero se está yendo a partidos. Sí se quitó el dinero en la salud, pero se está canalizando a otras áreas que no representan al grupo del poder, aunque diga que primero los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que no tienen acceso a un sistema de salud público. Y entonces les quita toda esta parte, pero se los regresa con estímulos a adultos mayores, a jóvenes sembrando futuro, a sembrando vidas, y todo eso sí es algo que nosotros podemos ir articulando, y creo que su presentación nos abre el panorama justamente para seguir analizando estos retos sociales que hoy en día enfrentamos a partir de un eje que se llama salud. Yo agradezco su presentación. Muchas gracias. Hola doctor, buenas tardes. Yo quisiera preguntar nada más si hay alguna relación de las vacunas del COVID con el registro de aumento de enfermedades autoinmunes en Oaxaca. Bueno, en relación a la primera pregunta de nuestras mascotas, pues sí tiene una relación con enfermedades. Como usted lo mencionó, si nuestra mascota tuviera pulgas, garrapatas, no quiere decir que todos esos insectos nos puedan provocar enfermedad, no, pero sí uno de ellos ha de estar enfermo y nos puede dar, por ejemplo, rickettsiosis, que es lo que se sugiere a los animales, pues desparasitarlos, ponerles su líquido, su químico, ya para ellos, para evitar. ¿Qué otras enfermedades pueden provocarnos? Si no los desparasitamos, por ejemplo, el gato, existe una enfermedad que se llama toxoplasmosis, es un parásito. En nuestros animales podemos tener una bacteria que se llama Leptospiras, que muchos de nosotros lo conocemos como por la transmisión por la pipí de rata, que menciona, pero también nuestros gatos, nuestros perros nos lo pueden transmitir si no los desparasitamos.
Entonces tiene que ver mucho en el cuidado que tenga una persona hacia estos animales. Los animales de corral, por ejemplo las aves, las gallinas, no quiere decir que ellos nos van a transmitir una enfermedad al 100%, no, pero como ya les mencioné, hay escapes a veces de estos virus, ¿no? Y por ejemplo en el caso de un caso de influenza, había como en un edificio solamente la presencia de 2 aves y un ave de corral, fue detectado un virus. O sea, no podemos nosotros determinar qué animal probablemente puede estar infectado, pero si nosotros tenemos un buen cuidado con nuestros animales, pues nos puede proteger. Por ejemplo, yo en un momento en mi casa tuvimos, como es un terrenito, tuvimos gallinas. Yo sabiendo esto, yo sí tenía temor a ciertas enfermedades, y pues mi esposa decía, no pasa nada. Pero entonces ahí que lo que tendríamos que tener cuidado, pues tener aislados a los animales, que no convivan con otros animales, que mi convivencia con ellas era solamente de alimentarlas y hasta ahí, no tener una cercanía tan franca con ellos. Ahí esa sería la única. Que nuestras mascotas sí nos pueden enfermar, si no tenemos cuidado con ellos, sí nos podrían enfermar, por supuesto. Por ejemplo, el tener perros, gatos, vacunarlos contra rabia, es uno de nuestros cuidados que tenemos de tener a nuestros animales. En relación, sí, empezar, ya ha pasado ya unos 4 o 5 años del 4 años de la salida de las vacunas. Ahí empiezan a haber reportes, ¿sí? Como todo vacuna suelen investigarse, y hay asociaciones más no tiene un aporte estadístico en el cual empieza a haber enfermedades autoinmunes. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que no hay una relación estrecha como tal con la vacuna. Si vemos que nuestra población primero ha cambiado, nosotros somos consumidores cada día más de químicos, principalmente en alimentos, y que nos está llevando a una tendencia más de alteraciones de nuestra inmunidad. Por lo tanto, nuestro mismo cuerpo está provocando nuestras mismas enfermedades, no solamente atribuidas a la vacuna, que puede haber una relación, que es muy diferente, pero no que sea una asociación a la vacuna, que sí, no tiene mucho. Una doctora me decía eso, que estaba viendo en un artículo presencia de cáncer de tiroides a raíz de la vacuna de Moderna, pero bueno, en la estadística, o sea, el aporte estadístico no está como tal. Estamos hablando de empresas grandes en el cual no puede ellos inventar o falsificar información que está abierto para la demás población. Estamos hablando que tienen un control de investigación, de experimentación, en el cual tiene un régimen estricto para los resultados que conlleva. Entonces yo no he visto ninguna relación directa en causa de la vacuna, que podemos encontrar muchas referencias, por supuesto, porque después de la vacuna hay infinidad de resultados. Un ESAVI, por ejemplo, una reacción a una aplicación de una vacuna puede estar sujeta a investigación, pero al final de cuentas no puede llevar una relación directa. Siempre hay condicionantes en el cual puede estar provocado, y hasta la fecha no he visto un artículo en el cual te diga si a partir de esta vacuna fue provocado esto. Que sí puede haber una relación, pero no hay una asociación directa, que es muy diferente. Y de ahí nos aportaban mucho pues, los efectos estadísticos, ¿no? Los resultados estadísticos. ¿Hay otra pregunta, por favor? Y ya continuamos. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera primero felicitarlo por iluminar un poco en el tema de la salud y esta circunstancia en la cual estamos viviendo como humanidad, que pues son todas esas enfermedades nuevas, ¿verdad? O recién identificadas para los comunes como nosotros, ¿no? Que no estamos pues en la ciencia de la salud, y bueno, que hemos sido un proceso también como parte experimental, ¿no? Que nos ha dejado varias dudas. Yo quisiera preguntarle cuáles son las secuelas que tienen identificadas
una vez que a las personas les ha dado COVID. Y lo digo porque, bueno, yo tengo un hijo de 5 años y, bueno, a él le dio COVID a los 2, ¿no? Por más que lo cuidamos, pero bueno, en fin, que pasó. Y ahora noto que los niños de esa edad, bueno, como usted lo menciona, el 11 de marzo del 2020, pues evidentemente ya se consideró esto una pandemia. Mi hijo nace el 16 de marzo, ¿no? Entonces es un niño, como usted comenta, ¿no? Pandemia. Entonces, le dio COVID y mi pregunta es, ¿cuáles serían las secuelas que tienen identificadas, sobre todo en menores de edad? Mi pregunta es, cuando usted estaba presentando, recuerdo que mencionó que hacen campañas de prevención o atención a enfermedades por transmisión, a infecciones. ¿A infecciones? ¿En general? Ajá. Sí se hacen campañas. Ok, sobre esas campañas mi pregunta es, ¿a dónde las llevan? Exactamente si son como enfocadas a algunas enfermedades o es generalizado, es decir, un paciente puede acercar y decirse, tengo fiebre o me está saliendo esto, me pueden ayudar lo pregunto porque conocí a un muchacho que vivía en situación de calle en la central y me enseñó una vez su dedo y me comentó que pues hubo un tiempo que pensó que se le iba a caer, ¿no? Dice que él siente que se contagió una vez que durmió cerca de la basura y había pollos, ¿no? Restos de pollos crudos y que piensa que dice, pero no sabía que tenía y dice que fue al centro de salud y que no le dijeron que era. Entonces me llamó la atención lo que usted dijo de las campañas que llevan la atención exactamente por infecciones, porque me gustaría saber dónde, qué atienden y con qué frecuencia, pues para las personas con las que yo tengo contacto, pasarles la información. Primero, en relación a la primera pregunta de COVID, ya hay artículos, principalmente es en adultos, los artículos de post-COVID que mencionan que las secuelas neurológicas que se ha visto, ¿no? En el cual los pacientes llegaron a perder la memoria, el poder concentrarse y que se prolongó. Pacientes que tuvieron después alteraciones neurológicas como enfermedades como Guillain-Barré, que se les conoce, una pérdida de debilidad ascendente, pero eso fue post-COVID, o personas que después de 2-3 años tienen una recaída post-COVID, así se le conoce, pero más relacionado a los adultos que a los niños. No he visto yo una referencia que hablara de post-COVID en niños. Lo que sí está descrito es cómo aumentó el número de contagios o de numerosas enfermedades respiratorias en los niños. ¿Qué es lo que se ha visto? Un aumento de niños con hiperreactividades. ¿Qué quiere decir? Como tendencias a las alergias, ¿no? O sea, hay niños que ahorita está aumentando el número de consultas en los pediátricos, es más a esto, a la atención de las alergias. No hay una relación directa, pero es después del COVID. Es como en su momento, el COVID desplaza a todos los virus, como si hubiera una competencia entre ellos, desplaza, y posterior a los 2 años del COVID empiezan a aparecer enfermedades que normalmente del COVID, esas enfermedades en niños era muy común, las respiratorias, y no causaba tantos problemas. Empezamos a ver adenovirus que empezaban a dar enfermedades muy fuertes, ¿no? Que provocaban hasta datos de hepatitis. Hubo una asociación muy fuerte en Inglaterra que el adenovirus provocaba datos de hepatitis de origen desconocida, que después los estudios pues no encontraban una relación como tal, pero sí lo que sí se vio es que el virus desplazó a muchos agentes virales y pasada de 2 años empiezan de nuevo a tomar, digamos, terreno en los demás virus que normalmente circulaban, y ahora al niño los está afectando más y por lo tanto pues hay una respuesta de inflamatoria intensa. Estamos viendo a veces niños que vienen con un cuadro respiratorio viral muy agresivo y probablemente provocado por el COVID. O
sea, esa es la única relación que ha habido, ¿no? Un aumento de relaciones a alergias en los niños, pero como tal no recuerdo haber leído una post-COVID en niños, pero sí más en adultos. Y en relación, de la información de la transmisión, en radio es muy poco, yo lo veo así, pero en las redes sociales es más común desde hace unos 6 años, más o menos, en redes sociales de Secretaría de Salud, jurisdicciones sanitarias, y están mandando spot o información de lo más relevante que en ese momento circulando. Supongamos ahorita estamos en campañas de vacunación, ahorita los spots son vacúnate, cuál es la razón. Si empezamos a ver, por ejemplo, ahorita casos de un alza de COVID influenza, pues los spots son en relación a eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer este ejemplo de esta persona? Es que en el momento que acudió a la consulta, ese médico que lo vio le tuvo que haber dado la asesoría. Ahí depende del médico, lo de la preparación. Le tuvo que dar la asesoría, y si no entra en su ámbito, si cree que es algo contagioso, pues te lo tuvo que haber referido a medicina preventiva. Para que medicina preventiva dijera, ¿sabes qué? Esto es más un contagio por una bacteria, o a lo mejor, no sé, era una necrosis del dedo que no esté relacionado en este caso a la carne, pero ahí le tenía que haber dado la asesoría. Ahorita las spot o la información que se circula más que nada depende de lo que esté circulando. Ahorita que estamos en campaña de vacunación, si entran a la Secretaría de Salud de Oaxaca o la jurisdicción sanitaria, ahorita lo que van a encontrar son los spots a relación a las vacunas, que en este momento se tienen que estar aplicando. Y así hay instituciones, por ejemplo, tenemos a Coesida o Capacita, ellos tienen su spot de dónde están realizando. Cada semana están realizando tamizajes de VIH, hepatitis, y cada semana están dando, en este lugar va a estar haciendo estudios, y eso lo estamos viendo en las redes sociales nada más. Solo para confirmar, pero entonces estas campañas, por ejemplo, la CUSEMA me habla específicamente, ¿sí las llevan a algunos puntos o son dentro de los centros de salud? O sea, que hacen la invitación a que la gente vaya. Deberían hacerlo los centros de salud, que es el primer contacto. O sea, ellos deberían hacer las campañas, pero a veces hacen programaciones en donde van a llevarse estas campañas. Sí se hace. ¿No? A veces hay campañas de salud pública, ¿no? En donde llevan por ejemplo, a la Colula, la última vez, una de las últimas fue en el túnel, entonces llevan tanto para esterilización, para vacunación, llevan un grupo en el cual llevan campañas de organización para todo, ¿no? A detección de cáncer uterino, Papa Nicolaos, todo eso, sí se hacen las campañas. A lo mejor lo que falta es más difusión, porque donde lo veo más es en las redes sociales, pero falta más difusión, o los mismos grupos, por ejemplo, esa pública, o sea, darlo a conocer cuáles son las acciones que están haciendo, porque hay una asociación de salud pública, de salud pública, que hacen esos tipos de campañas. A lo mejor más difusión faltaría, pero sí los hacen. Yo estuve, cuando hice mi máster en salud pública, hacíamos semana de salud pública, donde íbamos a ciertas comunidades y llevábamos para esterilizar a perros, gatos, asesoría nutricional, detección de crónico-degenerativos. Sí se hace. El inconveniente es que creo que falta difundirlo más, para que la gente sepa que se están realizando. Yo hace rato escuchaba su intervención cuando decía, si hiciéramos, o sea, ya detectamos, pero si hiciéramos más, puede como darnos la certeza de que tiene un niño, un adulto, un paciente. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué no lo hacen para poder hacer una prevención adecuada, tanto en la familia como en la sociedad? Y me pregunto como socióloga, psicóloga y
si estamos viendo un fenómeno de salud pública, bueno, yo estoy decepcionada pública, privada en Oaxaca, ¿no? A veces digo, prefiero atenderme en otros lados, ¿no? ¿Y por qué lo digo? A veces, bueno, en mi caso, yo tuve 4 abortos y uno que ya nació y tuve muchas complicaciones. Pero nunca en Oaxaca me dijeron qué es lo que estaba pasando y fui desde del PAN. Me hicieron según examen aquí en Oaxaca de todo, ¿no? Pero a lo que me refiero es como si hay la posibilidad o hay una mera sensación o no sé cómo ustedes están diagnosticando y diciendo, bueno, nada más, o sea, lo que entendí es como que nada más curamos esto y puede que tenga algo más, pero pues hasta aquí llegamos, ¿no? Esa es una. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos también yo me pregunto desde la sociedad para que no caigamos en este círculo de si se va a reproducir o ¿cómo le llaman? La incubación va a ser un poquito más fuerte, por eso son las pérdidas, porque no tienen una adecuada atención oportuna, por eso se mueren nuestros niños, nuestra gente. Entonces, ¿cómo le hacemos para que se pueda contribuir? Usted también en sus láminas decía, pues es que no hay presupuesto, pero yo creo que tampoco nos podemos quedar ahí de que no hay presupuesto, hay formas y hay maneras, y creo que también hay una cosa de que si ustedes como médicos nos esclarecen de decir, oye, tu hijo le puedes hacer un examen esto, y tal vez aquí no lo ofrecemos, pero puede en otro lugar, en otro momento lo puedes hacer para estar seguros. Como decía la compañera mamá, pues yo sí quiero saber qué hay más allá, ¿no? Y qué puedo hacer. Y creo que también algo que puede como amarrar es esta parte de la difusión y también ser claros con los pacientes de decirle, oigan, pasa esto, este es como el diagnóstico, pero puede haber más, ¿no? O sea, a mí me serviría mucho como paciente, como mamá o como de la sociedad, pues un poquito de claridad con los médicos, porque a veces como que nos palomean y ya carpetazo, viene otro paciente y pues eso, entendemos también que tienen sobrecarga de trabajo, no hay condiciones, hay un mundo de carencias también dentro de, ¿no? O no hay información, o no hay actualización, o qué es lo que está pasando, porque la salud pública, la verdad, está como de miedo, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a volver a tomar la palabra porque me llama la atención lo de las farmacéuticas. Cuando terminó lo de la pandemia, nosotros revisamos el informe Oxfam y ahí nos presentaba cómo las farmacéuticas que estaban casi en quiebre se habían reposicionado. Pero otra de las cuestiones también que nos comentaba ese informe era cómo también esta apertura a la digitalización y a todo esto de la información. Y eso ya lo vimos en otra sesión aquí, lo de la IA y todo eso, cómo ha venido la pandemia, nos ha venido a colocar como otra mirada sobre la realidad, ¿no? Y esto que usted decía también importantísimo en su conferencia, que es cómo justamente se está convirtiendo en un nicho de mercado importante la farmacéutica, ¿no? Y justamente tengo un estudiante que está ahorita en esta inquietud de querer hablar sobre todo este impacto que está pasando, ¿no? Y hasta los movimientos sociales para pelear para que atiendan a los niños con cáncer, para que ya no hay medicamentos para los que tienen diabetes, para los que tienen otra serie de enfermedades, ¿no? Entonces esto que usted decía, sí hay medicamentos, pero solo como para 10 personas, pero si llegan 50, 40 se quedan sin medicamentos, ¿no? Entonces,
¿cómo hay posibilidades de atender eso? ¿No pueden hacer como una proyección para el siguiente año, hablando que estamos ya de fin de año, y reposicionar esto de la programación de los recursos? ¿O qué está pasando? Porque si bien no todos son los recursos, sí afecta mucho a este tipo de poblaciones, ¿no? Es mi pregunta. Pues bueno, el médico juega dos papeles, ¿no? Y va a depender, en mi punto de vista, de cada persona como médico, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sector salud? Por ejemplo, en este caso voy a hablar del público, desde donde yo soy, y yo creo que las demás instituciones siempre tratamos de actualizarnos y hacemos una programación de qué tenemos que actualizar. Se hacen comités, en los comités se hacen observaciones de ciertos casos en el cual, por ejemplo, ocurre una defunción y hacemos las propuestas de cómo mejorar, ¿no? Eso es en el ámbito hospitalario, porque en el ámbito hospitalario una defunción, los PDI+ se pudo prevenir mediante el manejo. Cuando el paciente llega muy grave, no hay recursos o es imposible por el caso no sé, evitar la defunción, pues bueno, se llega a una conclusión, pero cuando al paciente se le puede ofrecer, por eso existen unos comités, en cada hospital existe un comité en el cual la idea es analizar ciertos casos y hacer las propuestas de mejora, y siempre de las propuestas de mejora es capacitar al médico que está dando la atención. Actualmente en cada hospital se da capacitaciones no solo en el ámbito de actualización médica, sino también en la utilización de cómo tratar al paciente, cuidado del paciente, atenciones de infecciones intrahospitalarias, pero ahí viene la clave de cada personal, quién la va a tomar y quién no. Entonces va a depender del personal que quiera capacitarse y que quiera aprender y tener mayor accesibilidad, y va a depender también de este médico, de su capacidad, de cómo va a proyectar la información hacia el paciente, porque mucho depende de cómo tú le vas a explicar al paciente la necesidad o hasta dónde ya llegamos a ofrecer como servicio, ¿no? Pero en mi forma de pensar veo que es de personal. O sea, si uno se quiere actualizar, pues va a estar acudiendo a estas capacitaciones que da cada institución y va a depender del personal. Yo en forma de lo que yo veo en mi día a diario en el hospital, yo tengo personas en el cual estoy consciente de que se están capacitando constantemente, y hay personas que no y se quedan en donde llegó a aprender. La mayoría que yo conozco, la mayoría están en constante capacitación. A lo mejor lo que nos falta es eso, ¿no? Tener la apertura hacia el personal, o hacia la persona, cómo dirigirnos a la persona para poder explicar, ¿no? Como lo que yo mencionaba, si a los pacientes de COVID se les explicara en qué momento se complicaba o darles los signos de alarma, pero eso depende del médico que se actualiza, ¿no? Por ejemplo, ahorita en donde los vemos cuando hacemos las sesiones de los casos de dengue, y vemos que un paciente pudo ser manejado, o bueno, lo vio un médico de primer contacto, un médico privado, supongamos, y vemos el manejo y vemos que a lo mejor no le dio los signos y síntomas en el cual tenía que el paciente detectar en ese momento cuando se estaba complicando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A nivel estatal, pues se propone que a los médicos privados se les haga una capacitación. ¿Y quién nos capacita? El mismo personal que está viendo constantemente pacientes, por ejemplo, en los hospitales. Ya hay personas ya enfocadas a dar esas capacitaciones. ¿Qué es lo que vemos? El número de personas que toman ese curso es muy bajo. Quiere decir, la gente no está interesada, o sea, el médico no está interesado en capacitarse, ¿no? Y eso vemos. No hablo de toda la población, porque yo conozco muchos médicos que constantemente están actualizando, pero hay una cierta población de médicos que no se capacita, y lo vemos cuando hacemos los dictámenes de defunciones respiratorias o prevenir por enfermedad, por ejemplo de dengue, en el cual lo vio un paciente, pero no le dio o no detectó que este paciente necesitaba una hospitalización. Y entonces, ¿qué concluimos? Que no están capacitados los médicos para la atención. Eso pasó en COVID. En COVID
pasó, creo que era actualizar más al médico privado, porque institucional estaba más actualizado. Estábamos viendo cómo estaban llegando los pacientes, pero el privado es el que faltó a lo mejor mayor capacitación, y que el médico también la aceptaba la capacitación. Por eso digo, depende de la persona, cómo se relaciona con la persona y qué tanto quiera aprender o capacitarse, porque capacitaciones hasta en línea, artículos hay para bajar, pero depende de la persona hasta donde quiere llegar. Bueno, esa es mi opinión personal. Y en relación a la pregunta del presupuesto para hacer... bueno, mencionaban, yo no quise decir que, supongamos, de tratamiento disponible se acaba, ¿no? Porque se prevé, siempre en todos los hospitales se hace una solicitud de medicamento, depende a veces de la carga, ¿no? Pero no quiere decir que el paciente se queda sin medicamento, se soliciten e inmediatamente se aporta. Y hay otros tipos de medicamentos en el cual se le puede ofrecer al paciente para su atención. Lo que necesitaría, a lo mejor, veo en relación al servicio de salud, es tratar de que todo ese estatus de medicamentos estén disponibles, ¿no? Actualmente, por ejemplo, las guías nuevas de manejo de pacientes con diabetes, manejo con hipertensión, ya manejan otros esquemas, otros tipos de medicamento, ya que están disponibles, y no quedarnos solamente con, por ejemplo, la metformina, que era para diabético, ¿no? Hay otros medicamentos que tienen su vida media es mucho más larga, tiene mejor respuesta, la vida media se prolonga más, entonces va a depender de estas, y esto depende también de la farmacéutica, cómo se está introduciendo y cómo el sector salud debe hacer la compra a esos los medicamentos. Actualmente, por ejemplo, yo tengo familiares que son derechamente del seguro y puedo decir que sí, los medicamentos que se les ofrece son de los más actualizados, no son como antes. Entonces sí están a la vanguardia todos los hospitales, pero va a depender también la solicitud que haga cada unidad o el estatus que le marque de recurso para cada unidad. Bueno, gracias por sus participaciones. Me dicen que en nuestra plataforma de Facebook no hay preguntas por el momento, entonces vamos a agradecer su asistencia, la participación del doctor en esta tarde. Y bueno, en este caso vamos a cerrar la plática de hoy. También pues les recordamos que hay un link de retroalimentación en la plataforma para que por favor ustedes respondan. Es de nuestro interés saber, retroalimentar y conocer sus comentarios, ¿no? Más que nada. Pues muchas gracias, tengan bonita tarde y gracias por su asistencia nuevamente.